Hermanos, es una bendición que Dios nos da nuevamente de poder estar unidos en esta hora a través de este medio y poder llevar a cabo nuestro culto de estudio bíblico. Así es que, hermanos, vamos a iniciar con una oración y vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos porque nos das esta bendición de estar dedicando este tiempo para el estudio de tu palabra. Señor, en esta hora en tus manos nos ponemos. Tú sabes lo que hay en cada corazón, lo que cruza por nuestras mentes, pero Señor, en esta hora todo nuestro ser lo dejamos en tus manos para que seas tú, Señor, el quien nos dirijas en este tiempo y sigas edificando nuestra vida conforme a tu palabra. En tus manos nos ponemos y te rogamos todo humildemente en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, antes de pasar al estudio vamos a cantar el himno El Señor es mi fuerza, que ustedes pueden ver ahí en su pantalla. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Él me da el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Iluminas las sombras de mi vida, al mundo das la luz. Aunque pase por valles de tinieblas, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Yo confío el destino de mi vida al Dios de mi salud. A los pobres enseñas el camino, su escudo eres tú. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es la fuerza de su pueblo, su gran libertador. Él me hace vivir en la confianza, seguro en su poder. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Bien, hermanos, vamos a pasar ahora al estudio de los capítulos 4 y 5 de Ezequiel, donde vamos a ver 4 acciones simbólicas de la caída de Jerusalén. Y a manera de introducción, podemos ver que en estos capítulos encontramos los mensajes proféticos contra Judá y la ciudad de Jerusalén. Es decir, en este anuncio, en esta profecía, se denuncia el pecado del pueblo y también sus consecuencias. Y esto se hace mediante 4 acciones simbólicas donde se representa el castigo que recibiría el pueblo. En primer lugar, encontramos la implantación de un cerco sobre la ciudad. Ustedes pueden ver ahí estos puntos que estoy mencionando. El segundo acto simbólico, la acción simbólica, tiene que ver con la duración del castigo. Ahí están los versículos que corresponden. Y el tercer lugar, las consecuencias de ese castigo, que son los versículos del 9 al 17 de este capítulo 4. Y por último, lo que sucedería con este pueblo después de la caída. Son el capítulo 5, los versículos del 1 al 17. Pero, hermanos, aquí quisiera comentar un poco sobre qué son las señales o acciones simbólicas. Ahí en el capítulo 4, versículo 3, se menciona
es señal a la casa de Israel. Ustedes pueden ver al final de este versículo 3 que se habla de que es señal a la casa de Israel. Y bueno, las señales pues deben ser algo que se puede ver para que de esta manera cumpla su función. Por ejemplo, cuando vemos un letrero en la carretera o sobre todo en estos tiempos donde pues se utilizan muchos signos, muchos símbolos para prevenir los contagios del virus. Ustedes pueden ver también ahí en su pantalla. Sin embargo, existen también señales que tienen que ver con movimientos corporales o gesticulaciones faciales, lo que son las pantomimas. Y podemos referirnos a ellas como acciones simbólicas. En Ezequiel, pues vamos a estar viendo varias de estas acciones simbólicas, por lo cual es necesario tener un breve comentario acerca de qué es el significado de estas acciones simbólicas, su valor y también el lugar de las mismas. Así es que, tratando de ver un poco la definición de acciones simbólicas, hay un comentarista español llamado Alonso Schockel, menciona que las acciones simbólicas se suelen designar como un tipo de oráculo profético en los que la palabra es sustituida por una pantomima que prefigura los acontecimientos. Es lo que menciona este autor. Así es que las acciones simbólicas suelen contar de tres elementos principales. Y uno es que es una orden divina, que tiene que ver también con una ejecución de la orden y también la interpretación a través de un gesto, de una pantomima, como ya hemos escuchado. También podemos decir que debemos de considerar algunos aspectos para interpretar estas acciones simbólicas. ¿Cuáles son estos aspectos? Bueno, pues en el mundo antiguo había ciertos conceptos, ideas que deben de tomarse en cuenta. En primer lugar, pues no se puede ignorar la importancia de la mentalidad que se tenía en ese contexto. Y si hablamos de este contexto, pues hablamos de una mentalidad que tenía mucha tendencia hacia lo mágico y también hacia lo que es la brujería. Es necesario notar que en las prácticas cananeas había mucha mentalidad mágica y todo esto estaba ligado con las prácticas religiosas. Y en segundo lugar, se debe tener presente también lo que podría llamarse como la mentalidad jurídica. En ese tiempo, cuando se habla de esta mentalidad, tiene que ver con esta representación de dar un testimonio, donde se simboliza a través de estos signos un hecho concreto, ¿sí? Bien, pues vamos a seguir viendo más adelante, tratando de entender estas acciones simbólicas, pero ahora vamos a ver en específico estas cuatro acciones simbólicas. Y la primera acción simbólica que podemos ver ahí en los versículos del 1 al 3 del capítulo 4, les voy a pedir que ustedes lo tengan ahí a la mano, y dice así: tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco, y la sitiarás, es señal a la casa de Israel. Bien, pues Dios había ordenado entonces a Ezequiel que hiciera una especie de croquis de la ciudad de Jerusalén sobre una tablilla de barro, dice ahí de adobe, ¿sí? Y bueno, esto era algo que se usaba en aquellos tiempos en Babilonia, y pues parece raro para nosotros en este tiempo, pues que utilizamos libretas o pues la computadora.
Pero en aquel tiempo era muy común que se utilizara estas tablillas de barro en el cual se podía hacer un dibujo, un croquis, ¿sí? Si es que esto es lo que se le ordena a Ezequiel. Y en esta tablilla de barro se hace una descripción del método de la conquista que usaban los babilonios. Y esto se hace mediante estas siguientes frases. Primeramente se dice que pondrá contra ella sitio, ¿sí? Ahí en el versículo 2. El primer paso pues era cortar todo tipo de posibilidad de provisión hacia la ciudad. Y también ahí nos dice, en este versículo 2, dice: después edificarás contra ella una fortaleza. En otras traducciones dice construir un muro de asedio, ¿sí? En el otro paso también era que pues de esta manera se pudiera lograr la conquista, para que este ejército pudiera lograr esa conquista, pues se construían todo esto alrededor de esa ciudad, de tal manera que estuvieran vigilando que nadie pudiera salir de la ciudad y que de esta manera no pudieran recibir ninguna ayuda. Dice también ahí que sacarás contra ella baluarte. Para que podamos entender un poco más esto, en otra traducción también dice levantar contra ella un terraplén. Y esta expresión nos habla de hacer un tipo de rampa de tierra que tenía el propósito de facilitar los ataques, facilitar el acceso a la ciudad y de esta manera tener una facilidad para atacar a esta ciudad, ¿sí? Y dice también: después pondrás delante de ella campamento. Esto significaba que se debía distribuir todos estos grupos de militares en torno a la ciudad para que de esta manera se les pudiera sitiar y no pudieran hacer ningún movimiento y de esta manera derrotarlo. También se habla de que deberían colocar arietes, ¿sí? Y bueno, esto se trata de una acción pues muy agresiva, por medio de la cual se destruían las murallas, ¿sí? También podemos ver que la segunda parte del símbolo tiene que ver con Dios. Ahí en este versículo 3 lo podemos notar. Ezequiel, al colocar esta tablilla en el suelo, pues tenía un panorama claro y desde el cual pues su visión era total de toda la situación. Dice ahí que la plancha de hierro esta separaría la ciudad y a Ezequiel, ¿sí? Y así es de la misma manera como el pecado separa al pueblo de Dios. Notemos también que se agrega, dice: afirma tu rostro contra ella. Y bueno, pues esto nos sugiere la determinación, que la resolución que Dios ha tomado, pues no hay vuelta de hoja, no hay retroceso. Y pues de esta manera se estaba mostrando a esta gente de este pueblo que pues esta situación que enfrentarían, ¿sí?, era algo que Dios mismo estaba detrás de todo ello. Y bueno, pues esto tengámoslo también muy en cuenta. Bien, pasamos ahora a la segunda acción simbólica que tiene que ver con la duración del castigo. Los versículos 4 al 8 nos dice: y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te la he dado.
al asedio de Jerusalén, afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo, profetizarás contra ella. Y he aquí he puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. ¿Sí? Bien, aquí pues podemos ver Ezequiel pues cambia de función. Recordemos que en la primera parte, en esta primera acción simbólica, toma en cierta forma el lugar de Dios en cuanto al castigo del pueblo, y en esta acción simbólica pues toma el lugar del pueblo, es decir, debe sufrir como el pueblo va a sufrir esta situación. Esta acción simbólica pues tiene que ver con la posición en la que Ezequiel debería acostarse, y habla de que primeramente debería acostarse de su lado izquierdo durante 390 días, ahí lo menciona el versículo 5, y posteriormente se cambiaría a su lado derecho y ahí estaría 40 días. Y bueno, se dice que cada día representa un año. Y bueno, pues existen muchas interpretaciones al respecto del cumplimiento de esta profecía. Algunos hablan de que esto ya fue el cumplimiento, otros de que se cumplirá posteriormente. No analizamos aquí todas estas interpretaciones, pero sí vamos a tener en cuenta que el número 40 en la Biblia se refiere a un tiempo, un intervalo de tiempo que tiene que ver con la vida de toda una generación. Por ejemplo, recordemos cómo el pueblo de Israel, después de que sale de Egipto, de la esclavitud en Egipto, pasa 40 años en el desierto. Y esto representa que toda una generación tuvo que terminar para que de esta manera pudieran entrar a la tierra prometida. Así es que lo que aquí se nos trata de decir es que es un tiempo donde toda una generación pues va a terminar. Es un tiempo, diríamos también, de disciplina, donde pues se da un tiempo de juicio y de castigo. Así es que tanto el pueblo de Israel, específicamente el reino de Judá, pues iban a ser castigados por su pecado, pero esto sería durante un tiempo, tendría un final, no sería para siempre, ¿sí? Ahora bien, la tercera acción simbólica, y que tiene que ver con las consecuencias del castigo. Los versículos 9 al 17 de este capítulo 4, que dice de la siguiente manera: y toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena. Ponlos en una vasija y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 siclos al día. De tiempo en tiempo la comerás. Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin. De tiempo en tiempo la beberás. Y comerás pan de cebada cocido bajo las cenizas, y lo cocerás a vista de ellos al fuego del excremento humano. Y dijo Jehová: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojé yo. Y dije: Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió: he aquí te permito usar el estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Me dijo luego: hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Bien, pues en esta parte, como ya
decíamos, esto tiene que ver con este juicio y la primera parte que tiene que ver con el limitar la comida. Durante este tiempo pues, de asedio, la ciudad había quedado, recordemos, de acuerdo a lo que representó Ezequiel en este croquis, en este dibujo en el adobe, en la tablilla de arcilla, pues esta ciudad estaba cercada de tal manera que pues no tenía una manera de proveerse de alimento y tenía solo un depósito y tenían que racionar esa comida. En cuanto a racionar a la comida, pues dice que el profeta debería de comer una cierta cantidad, que esto equivalía aproximadamente a 225 gramos por día. Y aquí tal vez digamos, bueno, ¿qué tanto es eso? Aquí tengo donde se pesan los alimentos, ¿sí? Y de acuerdo a esto, 225 gramos sería pues lo que pesa este mango, ¿sí? Así es que era lo que tenía que comer en un día, para que nos demos idea de la cantidad que esto representaba. Y así es que, pues si ustedes ven, pues esto es muy poco para lo que sería el alimento de un día, para vivir en un día, ¿sí? Así es que lo que aquí se trata de transmitir es que estarían con un alimento muy limitado, también el agua sería muy limitada, a tal grado que podía llevarlos a morir. Y debemos prestar atención a que esta sección termina mencionando que esto lo debía hacer el profeta de tiempo en tiempo. Es decir, en algunos momentos, de tal manera que la gente que pasara por ahí lo pudiera ver esta escena. También se habla de que se debía cocinar, se da un mandato de cocinar los alimentos de determinada manera. Era muy poco alimento y habría que cocinarlo de cierta manera. Y aquí se habla de una forma, pues un elemento muy repulsivo que nos habla o que nos presenta los horrores de este tiempo, la situación difícil de este tiempo de exilio. Dice que el pan sería cocido con el fuego de excremento humano, ¿sí? Y para la gente judía, y sobre todo Ezequiel, que era un sacerdote, pues sabía específicamente, claramente, que esto estaba prohibido por la ley. Recordemos ahí en Deuteronomio, el capítulo 23, se habla algo al respecto, que se dan ciertos lineamientos acerca de cómo deberían de manejar lo que era el excremento humano, las letrinas que deberían de tener. Así es que en este pasaje el profeta pues reacciona pues con ese horror de ver que deben de cocinar con el excremento humano, por lo cual ante este clamor de Ezequiel de que no sea de esta manera, pues se les permite entonces que la cocción del alimento pues lo lleven a cabo ahora con estiércol de animal, un poco menos degradante, menos malo, ¿sí? Y bueno, este mandato sobre todo marca o representa una lección para los hijos de Israel, ¿sí? Para esta gente que le estaba diciendo que la ausencia de comida les recordaba que cuando ellos estuvieron en el desierto fueron alimentados por Dios, ¿sí? Y ahora que se han alejado de Dios, ahora se han quedado sin alimentos. Y así también pasa en nuestra vida, hermanos. Si nosotros nos alejamos de Dios,
Perderemos también esa provisión que Dios da a nuestra vida. Bien, aquí vemos en tercer lugar esta interpretación de esas señales. Los versículos 14 al 17 que ya hemos leído lo menciona. Y aquí hay dos lecciones. En primer lugar, dice que no solo comerán poco y beberán poco, no solo van a cocerlo, a cocinarlo de una manera muy degradante, muy desagradable, sino que además este alimento lo van a comer con angustia y con espanto, dice ahí el versículo 16. Así es que, pues esta era la manera en que se estaba hablando de este juicio en contra de este pueblo. En segundo lugar, ellos tendrán muy claro que todo esto se debía a su pecado, a su maldad, y todo esto, dice ahí el versículo 17, se consuman en su maldad. Bien, ahora vamos a ver esta cuarta acción simbólica que tiene que ver con el destino de Jerusalén. Los versículos del capítulo 5, versículos del 1 al 17, y dice así: y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad. Cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de allí unos pocos en número, y los atarás en la falda de tu manto. Y tomarás otra vez de ellos, y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás. De ahí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor: esta es Jerusalén. Yo la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ellas, y ella cambió mis decretos, mis ordenanzas en impiedad, más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová: porque por ávaros multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Así pues ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra ti, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones, y haré de ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Por tanto vino yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario en todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también, mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y serán consumidas de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Y se cumplirá mi furor, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción, y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo, cuando cumpla en ellos mi enojo. Y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte. Y serán oprobio, y serás oprobio y escarnio, y escarniamiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor de indignación y en reprensiones de ira. Yo Jehová he hablado. Cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruirlos
Entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que destruyen, y pestilencia y sangre pasará por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo Jehová he hablado. Bien, aquí entonces hablamos de esta acción simbólica en los versículos del 1 al 4, y el pasaje empieza con una expresión que es muy enfática, dice, y tú, en lo que se ordena que tome un cuchillo agudo para que afeite tanto su cabeza como su barba. Es que el afeitarse la cabeza tenía implicaciones serias para una persona israelita, y más si se trataba de un sacerdote. El cabello pues era un símbolo de consagración para un sacerdote, así es que quitarse el cabello pues era un acto donde se denigraba a la persona. El raparse tenía implicaciones de humillación, es decir, era sinónimo de humillación. Esto lo vemos ahí en 2 de Samuel, en el capítulo 10, versículos 4 y 5, y también tiene que ver con el luto, ¿sí? Esto lo vemos ahí en Jeremías, el capítulo 41, 5. El segundo elemento a considerar era pesar estos cabellos y dividirlo en 3 partes. La acción de pesar, pues esto tenía un simbolismo de evaluar, ¿sí? Al mismo tiempo tiene un propósito de mostrar que este juicio de parte de Dios no era simplemente una ocurrencia, sino que se trataba de una evaluación que Dios hacía y por lo cual ejecutaba todas estas cosas. Dice también que posteriormente estas porciones de los cabellos, estas 3 porciones, pues se deberían de actuar de diferente manera hacia ello. En primer lugar, dice que una parte debería ser quemada, de tal manera que se mostraba aquí la manera en que la gente iba a morir durante ese tiempo de asedio. También se dice que otra parte sería cortada a espada, ¿sí? Y que sería esparcida por la ciudad. O sea, esto lo representaba en el croquis. Y esto mostraba pues cómo iba a morir la gente en ese tiempo de guerra. Otra parte también dice que se esparciría al viento. Esto representaba a los judíos que serían esparcidos a todas las naciones como producto de esta guerra con Babilonia. De esta última sección, de estos que fueron esparcidos en el aire, dice que se debería de guardar un poco en número, ahí el versículo 3 del capítulo 5, y esto representaba el remanente. Muchos profetas hablan de esto, el remanente del pueblo de Israel, donde pues había una esperanza de la continuidad del pueblo de Israel. Y dice este pequeño número pues estaba guardado, estaba resguardado. El término que se utiliza, dice aquí, es átalos, y que tiene el sentido de envolver en el manto. Así es que de esta manera se representaba esta seguridad que debería tener este remanente. Nuevamente, como al final en el versículo 2, el profeta asombra a sus lectores cuando nos cuenta que Dios le ordena que tome algunos y los eche en el fuego. En el versículo 4, esta afirmación parece servir como una advertencia a los exiliados, ¿sí? Recordemos que el pueblo de Israel en este tiempo se encontraba exiliado, y si ellos pensaban que iban a ser librados, esto les hacía reflexionar de que no estaban ajenos también a esa evaluación de Dios. A lo mejor pensaban que solo los de Jerusalén y ellos que estaban en el exilio no lo iban a experimentar, pero esto estaba también considerado para ellos. Esta evaluación era también para ellos y también para cada uno de nosotros. Dios nos evalúa, y entonces pues dependiendo de nuestras acciones también
se emitirá un juicio hacia nosotros, ¿sí? Así es que al final, en el versículo 4 dice, saldrá fuego a toda la casa de Israel. Y esto se refiere no a un castigo, sino a una purificación. Es decir, esta gente, este remanente iba a ser purificado. También aquí en este capítulo 5, los versículos 5 al 12, pues podemos ver la interpretación de esta acción. Aquí, en primer lugar, se identifica a quiénes estos que sufren este castigo, los versículos 5 y 6. Y pues se refiere a la ciudad de Jerusalén, la cual ha sido puesto en medio de las naciones. Y fue primeramente en un sentido geográfico. Recordemos que este pueblo, esta ciudad, estaba al centro de grandes imperios, ¿sí? Y por otro lado, también Jerusalén tiene que ver con un sentido teológico. Fue elegido por Dios para que allí fuera puesto su nombre, de acuerdo a lo que menciona Deuteronomio, ¿sí? Esto era un privilegio, era una posición de privilegio. Sin embargo, este pueblo no lo supo aprovechar, sino que dice ahí que el versículo 6, que cambiaron mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones. Así es que el pueblo había pecado, y aquí se señala varias frases más bien, donde se recalca que ellos desecharon estos mandatos de Dios, y ellos olvidaron estas normas que les permitían vivir adecuadamente, sanamente, en armonía, y también habían dejado de lado las normas religiosas, y todo esto los había llevado a esta difícil situación donde se habían vuelto peor que los pueblos que no conocían a Dios. También en los versículos 7 al 12 encontramos ahí la identificación de las causas del castigo. Ya hemos mencionado algo de esto. Este versículo 7 comienza señalando, dice, por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes. Aquí la palabra multiplicado significa hacerse más violento, ¿sí? Y esta expresión, ser más violento, tenía que ver con las naciones que les rodeaban. Siempre, hermanos, la violencia es algo que causa pues muchos males en la sociedad, ¿sí? Y esta violencia se da sobre todo por la pérdida de valores que encontramos en las Sagradas Escrituras. En el versículo 8 dice, he aquí, yo estoy contra ti. Esta es una afirmación muy fuerte, donde pues ahora Dios se pone en contra de ellos. Una difícil situación, tener como rival, como enemigo a Dios. Por eso ahí el énfasis dice, haré juicio en medio de ti. Cuando Dios pudiera estar en medio de ti para traer gozo, ahora está en medio de ti, dice, para traer juicio. Castigará ante la vista de las naciones, dado que este pueblo pues, se ha rebelado. Ahora va a servir de ejemplo para que otros pueblos tengan temor de Dios. En el versículo 11 se mencionan tres frases que muestran la profunda actitud de Dios hacia las abominaciones del pueblo. Una de ellas dice, te quebrantaré yo también, o también se puede traducir como también yo me apartaré. Es difícil esto, Dios se aparte de nosotros. Aquí el verbo usado literalmente significa apartarse, y muestra que Jerusalén y su pueblo habían perdido la protección que antes ellos habían tenido de parte de Dios, y ahora estaban a merced de sus enemigos. Dice también ahí que mi ojo no perdonará, ni tampoco yo tendré misericordia. Esto muestra pues que el castigo, la ejecución de este castigo pues no tiene vuelta de hoja. También vemos los versículos 13 al 17 de este capítulo 5, la aplicación a Jerusalén. Estos versículos finales de este capítulo 5 presentan
uno de los temas principales en el libro de Ezequiel, que tiene que ver con la naturaleza y carácter de la ira de Dios. Así es que a partir de esta evaluación que Dios hace, este pueblo debería tener presente que pues recibirían un castigo, pero todo esto era con un propósito también redentor, con un propósito salvífico. La repetición de expresiones muy duras tiene un propósito de mostrar que la deslealtad del pueblo puede ser usada para propósitos salvíficos de parte de Dios. Cuando se analiza el tema de la ira de Dios, se debe hacer siempre en este contexto de la santidad y de la justicia de Dios. Dios es santo y justo y no tolera la injusticia y la deslealtad. Para concluir, estas acciones simbólicas que presenta el profeta Ezequiel en esos capítulos 4 y 5, pues nos muestra varias lecciones que es importante que nosotros apliquemos a nuestra vida. En primer lugar, una de las lecciones tiene que ver que nosotros tenemos un privilegio al tener este pacto con Dios, a ser parte de este pacto con Dios. Pero esto implica también una gran responsabilidad. No solamente significa que tenemos este privilegio, sino que tenemos que actuar conforme a este privilegio y dar un buen testimonio y vivir conforme a los estatutos de Dios, no dejando sus mandamientos, sus ordenanzas, porque esto traerá gran bendición a nuestra vida. Otra de las lecciones también que podemos encontrar aquí es que hay muchas veces un peligro en solo considerar un aspecto del obrar de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que muchas veces solamente nos enfocamos o consideramos el aspecto de la gracia de Dios. Dios es tan bueno, Dios es tan bondadoso, misericordioso, pues que todo nos va a perdonar. Pero recordemos también que Dios es justo y santo y que también va a actuar, va a reaccionar conforme a esta obstinación o rebeldía de parte de la gente. El profeta se encargará de mostrar que la situación que estaba viviendo el pueblo era porque Dios así lo estaba determinando como consecuencia de su pecado. Vivimos un tiempo donde estamos pasando situaciones muy difíciles y aquí debemos entender que muchas veces todo esto es a consecuencia de nuestro pecado. Todas estas situaciones que se están presentando en nuestro entorno, en el medio ambiente, es porque nosotros hemos actuado mal, no hemos seguido lo que Dios nos ha establecido, hemos hecho mal uso de los recursos naturales que Dios nos ha dado y por lo mismo se está provocando tantas enfermedades como las que ahora estamos viviendo. Y esto es algo que es consecuencia de nuestro pecado. Finalmente, debemos de considerar que a pesar de que el pueblo era obstinado, era rebelde, sin embargo, Dios llevaría adelante su propósito. Dios siempre sigue adelante conforme a su plan, a pesar de que muchas veces nosotros nos rebelemos y no obedezcamos lo que Él nos ha establecido. Vamos a terminar con una oración. Padre bendito, en este momento nos ponemos en tus manos para que nos ayudes, Señor, para no caer en una desobediencia y de tal manera esto nos lleve, Señor, a graves consecuencias por nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a vivir siempre apegados a tu voluntad, a tus principios y que, Señor, podamos siempre ser instrumentos en tus manos para que la demás gente conozca de tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos humildemente. Amén. Bien, hermanos, vamos ahora a recoger nuestras ofrendas y vamos a repetir el versículo de 2 Corintios 9:7 y vamos a decir: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mientras se canta el himno, bendice nuestra ofrenda, recogemos nuestra ofrenda.
Ahora, hermanos, vamos a hacer la consagración. Ustedes pueden ver en su pantalla esta lectura de oración de consagración y vamos a hacerlo juntos. Dios santo, roca firme de toda salvación, traemos nuestras ofrendas delante de ti porque queremos ser parte de las buenas nuevas que estás trayendo. Que estas ofrendas sigan revelando tu reino entre aquellos que se encuentran en necesidad. Amén. Ahora vamos a cantar el himno Busca primero el reino de Dios, que ustedes lo pueden ver ahí en su pantalla. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, que lo demás lo añadirá el Señor. Aleluya, aleluya. Solo de pan, dice Dios, no vivirás, sino de toda palabra que para ti el Señor pronunciará. Aleluya, aleluya. Hermanos, vamos a terminar nuestro estudio con una oración. Oremos. Padre bendito, gracias te damos porque nos has permitido este tiempo de estudio. Que tú nos sigas impulsando, Señor, y nos sigas guiando para que tu palabra, Señor, se siga sembrando en nuestro corazón y siga transformando nuestra vida, Señor, a través de tu gracia. En tus manos nos ponemos, Señor, que tu bendición sea con todos y cada uno de nosotros. Te lo rogamos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.